Amigos, bienvenidos a esta serie de entregas que estaremos haciendo desde onlinetesis.com. Mi nombre es Alejandra Gray, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y les estaré hablando sobre temas relacionados con investigación, metodología, salud y bienestar personal, dirigidos tanto a profesores como a estudiantes, y también todo lo relacionado con actualidad educativa. Desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y actives las notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. En onlinetesis.com te ayudamos a que cumplas tus sueños. Tesis de punto final. En el mundo académico, una tesis es un trabajo de investigación que se realiza como requisito para obtener un título universitario. El objetivo de una tesis es presentar un nuevo conocimiento o una nueva perspectiva sobre un tema específico. Las tesis de punto final son aquellas en las que el investigador se centra en un aspecto muy específico del tema, de modo que no puede llegar a conclusiones generales o definitivas. En estos casos, el investigador parece estar llegando a un callejón sin salida, ya que no puede encontrar más información o datos para apoyar su hipótesis. Características de las tesis de punto final. Las tesis de punto final son un tipo de tesis, como ya hemos dicho, que se caracterizan por no poder llegar a conclusiones generales o definitivas. Esto se debe a que el investigador se centra en un aspecto muy específico del tema, de modo que no tiene suficiente información o datos para llegar a conclusiones más amplias. Las tesis de punto final pueden tener varias características, entre las que se encuentran una pregunta de investigación demasiado amplia o compleja, una investigación insuficiente, una falta de planificación o de organización o una pregunta de investigación demasiado amplia o compleja. Una de las razones más comunes por las que una tesis se convierte en una tesis de punto final es que el investigador se ha planteado una pregunta demasiado compleja. En estos casos es difícil encontrar la información o los datos necesarios para responder a la pregunta de forma exhaustiva. Por ejemplo, una pregunta de investigación como ¿cuáles son las causas de la pobreza en América Latina? Es demasiado amplia para una tesis. Para responder a esta pregunta, el investigador tendría que recopilar información sobre una gran cantidad de factores como la economía, la política, la educación y la cultura. Esto sería una tarea muy difícil y probablemente llevaría a resultados poco concluyentes. Razones por las cuales una tesis se puede convertir en una tesis de punto final. Existen varias razones por las que una tesis puede convertirse en una tesis de punto final. Una de las razones más comunes es que el investigador se ha planteado una pregunta demasiado amplia. En estos casos es difícil encontrar la información para responder de forma precisa. Otra razón por la cual una tesis puede convertirse en una tesis de punto final es que el investigador no ha realizado una investigación suficiente. En estos casos, el investigador no tiene suficiente información para llegar a conclusiones definitivas. Por último, las tesis de punto final también pueden ser el resultado de una falta de planificación o de organización. En estos casos, el investigador puede no haber definido claramente el objetivo de su investigación o no haber establecido una metodología adecuada para llevar a cabo la misma. ¿Cómo evitar que una tesis se convierta en una tesis de punto final? Para evitar que una tesis se convierta en una tesis de punto final, es importante tener en cuenta los siguientes consejos.
Debemos elegir un tema que sea específico y acotado. Realizar una investigación exhaustiva. Definir claramente el objetivo de la investigación y establecer una metodología adecuada. Para evitar además que una tesis se convierta en una tesis de punto final, es importante tener en cuenta los siguientes tips adicionales. Una de las mejores maneras de evitar que una tesis se convierta en una tesis de punto final es elegir un tema que sea muy pequeño. Esto significa que el tema debe ser lo suficientemente delimitado como para que se pueda investigar de manera exhaustiva, pero lo suficientemente grande como para que sea interesante y relevante. Por ejemplo, una tesis sobre el impacto de la tecnología en la educación sería demasiado amplia, pero una tesis sobre el impacto de la tecnología en la educación superior sería más específico y acotado. Una vez que hayas elegido el tema, es importante realizar una investigación exhaustiva. Esto significa que debes recopilar la mayor cantidad de información posible sobre tu tema. Para ello, puedes utilizar una gran variedad de fuentes, como libros, artículos, revistas, sitios web y entrevistas. También puedes participar en conferencias y seminarios relacionados con tu tema. Es importante definir claramente el objetivo de tu investigación antes de comenzar a recopilar información. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y a evitar que te desvíes del tema. También es importante establecer una metodología adecuada para tu investigación. Esto significa que debes elegir los métodos adecuados para recopilar y analizar los datos. Habla con tu asesor de tesis. Tu asesor de tesis puede ayudarte a evitar que una tesis se convierta en una tesis de punto final. Él o ella pueden ayudarte a elegir un tema apropiado y realizar una investigación exhaustiva y también a establecer una metodología adecuada. Participa en conferencias y seminarios relacionados con tu tema de investigación. Esto te ayudará a conocer el trabajo de otros investigadores y a obtener nuevas ideas. Lee artículos y libros recientes sobre tu tema de investigación. Esto te ayudará a mantenerte actualizado sobre los últimos avances en tu campo. Siguiendo estos consejos podrás aumentar tus posibilidades de éxito en la redacción de una tesis sólida y bien fundamentada. Así podrás evitar que tu tesis se convierta en una tesis de punto final y podrás presentar un trabajo de investigación sólido y bien fundamentado. Sin embargo, podemos encontrar algunos aspectos positivos en las tesis de punto final. Algunos autores refieren que una tesis de punto final es un tipo de tesis que se centra en un aspecto específico de un tema. Es una tesis más estrecha que una tesis general y se puede utilizar para explorar un tema en profundidad. De esta manera, una tesis de punto final también puede definirse como una declaración que establece la posición de un autor sobre un tema. Es clara, concisa y específica. Una tesis de punto final no debe ser una pregunta ni debe ser demasiado amplia o general. Si estás interesado en explorar los aspectos positivos de una tesis de punto final, puedes seguir los siguientes consejos. En primer lugar, debes elegir un tema. El tema debe ser algo interesante y que tengas conocimiento sobre él. Investiga sobre el tema. Lee libros, artículos y otros materiales sobre el mismo. Identifica tu posición. ¿Qué crees sobre el tema? ¿Qué quieres demostrar? Y por último, escribe tu tesis. Esta tesis debe ser una declaración clara y concisa de tu posición. Aquí te damos algunos ejemplos de tesis de punto final. En la obra de Shakespeare, Hamlet está atrapado entre la venganza y la redención. El uso de la tecnología en educación tiene tantos beneficios como riesgos. O el calentamiento global es una amenaza real que debe abordarse. Si deseas escribir una tesis de punto final,
porque piensas que tiene más aspectos positivos que negativos, aquí te damos algunos consejos. Sé específico. Evita las declaraciones generales o vagas. Sé claro. Tu tesis debe ser fácil de entender. Sé conciso. Tu tesis debe ser breve y al grano. Sé relevante. Tu tesis debe estar relacionada con el tema general de la investigación. De esta manera, una tesis de punto final también pudiera verse como una herramienta valiosa para escribir un trabajo de investigación. De esta manera, siguiendo estos consejos, puedes escribir una tesis de punto final que sea clara, concisa y específica. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y comentes cualquier duda o cualquier inquietud que pudieras tener. En pantalla también tienes nuestro número de contacto en WhatsApp, donde nuestros asesores estarán gustosos de atenderte. Nuestra vida es ver la tuya realizarse. Te habló Alejandra Gray, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.